¿Cómo era el dinero de Magneto? ¿Cómo se repartían el dinero? O sea, se agarraba, Toño tenía el porcentaje de... trabajamos muchísimo. ¿Tú eres el de los números? ¿Por qué siempre que hablan de números? No, es el que tiene mucho... ¿Te acuerdas? Lo tengo muy claro. Muy bien, los números eran, Toño se llevaba un 20% como manager y un 10% que era para reinvertirlo en Magneto. Se llevaba un 30%. Después de ese 30% se pagaba una nómina y de la nómina se repartía en efectivo. Lo que hacíamos era, cantamos en un palenque, Toño salía con el efectivo en el o sea, en la bolsa, y en la camioneta de regreso a México o en el avión, lo que fuera, repartía los billetes. Los sobres. Los sobres. Entonces nos daba un aproximado y después a la semana, después de 4 shows, íbamos a la oficina, o de 10 o lo que fuera. Pero no siempre era efectivo. Y íbamos a la oficina. No siempre, pero... No siempre era efectivo. No siempre, pero sí mucho. Los palenques sí, es que los palenques eran efectivos. Pero entonces se agarraba el 20% de Toño, 10% para la reinversión. Para vestuario, tal, reinversión. Y el... Para la reinversión en Cairo y Mercurio. Para Toño y sus medallas y sus sotanas. Para pagar los cartiers para las monjas. Exacto. Y el otro 70% después de gastos se dividía entre 5 partes. Después de gastos en 5 partes. Entonces sí ganaron mucho más que otros grupos. O sea, 100%. Sí les fue bien. 100%. Qué bueno. Sí, para la friega que se paraban, todo el mundo debió haber ganado así. O sea, ya pudo haber ido mejor. Ya está, no es que ya está en el pasado y ya está pisado. Yo creo que también lo que pasaba, y pasaba mucho en ese momento, pues es que tampoco a veces se sabía en cuánto se vendía bien realmente la fecha, ¿no? Entonces, ese es un territorio que ya lo tenemos como enterrado, perdonado, y no importa, pero era muy común decir, el show vale 10 pesos, pero valía 15. Hemos mencionado mucho a Toño, y veo que evidentemente, pues bueno, Toño Berumen, pues no solamente fue el que organizó originalmente el grupo, sino que verdaderamente su esencia, pues fue lo que hizo, junto con todo su trabajo y su talento, que esto funcionara. Y junto a otras personas que han mencionado, solo de algunas, porque seguro hay mucha gente de quien mencionar, que fue también responsable de este éxito, ¿no? Claro. Fue un trabajo en conjunto. Pero bueno, al mismo tiempo, siempre, bueno, no siempre, pero era pues un secreto a voces fuerte de que Toño podía tener problemas o acercamientos con las personas o con los chicos específicamente, a tal grado que hace poco pues fue acusado de acoso sexual, ¿no? Y hay varias acusaciones que al final no se ha llegado a nada. Mi pregunta es, en su caso, ¿hubo algo? ¿Sintieron algo? No. Bueno, yo creo que cada uno tenemos una perspectiva, pero en verdad nosotros siempre fuimos 5 chavos muy de familia, de cuidar a nuestras familias, y cuando él estuvo con nosotros en ese arranque, o sea, ellos lo conocen de un poco más de años, ¿no? Mauri y Elías. Es un tipo que se ponía su traje impecable y se salía a la batalla. Nos decía hijos, nos ponía tenía una lista negra de errores, de que a ver aquí esto, cabrón, y no te vayas a creer el chingón y tal y cual. O sea, una persona que nos enseñó una disciplina, algo que fue difícil, fue duro en su momento como adolescentes, pero que siempre nuestros encuentros eran en una oficina o en entregas de premios, o cuando nos iba a regañar o a dar instrucciones de algo. O sea, nosotros a lo que voy es, siempre tuvimos un approach con él, siempre fue bajo el marco del trabajo. Ya después del éxito que fue Magneto, o de lo que él haya vivido, lo que él haya hecho con eso, creo que ya no nos tocó a nosotros. Y eso no es era de importante, nuestra que la gente incumbencia, no era nuestro problema. Esa es la verdad. Sí, pero sobre todo la suya decía como directamente con ustedes. No. En algún momento pasó algo, porque de lo demás, pues nadie puede hablar de otra persona. Lo que dice Alan es correcto. Yo creo que siempre recibimos esa parte paternal, disciplina. Él tenía muchas ganas que Magneto saliera adelante, entonces realmente nunca fue... Era una persona muy intensa, muy intensa, muy dura, muy solo. Sí, desde ese entonces veíamos muy apegado a la iglesia y ayudando con su convento de las Madres Teresitas, que estuvimos ahí nosotros. Pero eso, o sea, esa intensidad que el 200% del tiempo era enfocada, como dice Alan, al trabajo, de repente
al principio, en toda la historia que te contamos, antes de CBS, antes de 40 grados y todo ese rollo, hubo momentos en donde Mauri, Elías y yo, al Magic fuimos juntos y al News fuimos juntos con él y todo, o sea, era un convivio normal. Después ya el nivel de trabajo de nosotros y era eso, trabajábamos, llegábamos a nuestras casas, cada quien a lo nuestro, en su intensidad de repente se enojaba con uno, con el otro, conmigo se enojaba bastante, era... digo, demasiada disciplina, güey, hazte tantito para allá, cabrón, o sea, déjanos respirar también. Pero... de tanta rigidez. En esa rigidez llegó un momento en que empezamos nosotros a, güey, hazte para allá, hazte para allá, hazte para allá. Y fue cuando has escuchado el tema de que Toño de repente ya no viajaba tanto con nosotros porque no entraba. No encajaba. O sea, no entraba, no podía convivir con nosotros. Nosotros llegábamos a un hotel y nos aislábamos generalmente 4 y nos poníamos a jugar Charlie, Alan, Elías y yo. Y Mauri se iba a su cuarto y descansaba y luego llegaba con nosotros, convivíamos, comíamos y tal. Y Toño no tenía entrada, o sea, no. Y entonces se fue aislando. Ya cuando llegué yo, ya. Y ya para cuando llegó Toño, o sea, sí tuvimos obviamente problemas fuertes con él. Regresó un tiempo. Gritizas, 2 fuertes con él. 2 momentos importantes de bronca. Uno en Miami conmigo, otro en Ciudad de México con Mauri, que... Era mi presentación. Que en la presentación de Toño, que de repente dijimos los dos, él se hizo un lado, nosotros también, y ya. Pero le perdimos la pista. De ahí en adelante lo que pasó con Toño... O sea, de repente escuchamos nosotros cosas que decimos, puta. O sea, cuando aparecen todas estas acusaciones y todo esto, para nosotros sí era algo lejano y sorprendente como para todo el... O sea, como decir, ese no es el Toño que nosotros vivimos y nosotros conocimos. Cuando hay unas acusaciones y tú estás lejos de eso y tú dices, yo nunca lo vi porque no lo vimos, porque creo que no seríamos capaces de proteger algo así o abusos de ese tipo. Ni mentir. Pues no nos queda más que verlo hoy después de 25 años o 30 años y decir, pues ojalá estos chavos y la ley tengan las evidencias y que se haga justicia o no haya evidencia y no haya justicia porque ya es 30 años después, tú con 40 años levantas la mano, con mucho respeto, pero pues, ¿dónde están tus pruebas? Pues va a acabar un proceso que no se va a aclarar. Pero es muy ajeno a Magneto. Y yo creo que aparte, la realidad también es que Magneto, al ser un fenómeno, era bastante intocable, era bastante riesgoso el meterte, si fue eso de una manera personal, como lo acusan, hacia nosotros porque hubiera saltado en una dimensión tan grande y éramos tan populares y tan conocidos que seguramente si una persona decide hacer eso con un proyecto tan importante, pues bueno, reventaría una bomba como Menudo. Peor, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, a nosotros no nos tocó, nosotros no lo vimos, ni con nosotros ni con algún externo. Entonces, pues bueno. Si ustedes conocieron otra historia completamente y tuvieron un Toño estricto, trabajador, durísimo. La reina de los huevos de oro. Pues. ¿Y qué hizo con su éxito, con sus circunstancias, con su todo y con esas personas? Pues bueno, como todo, ¿no? Pues lo ves desde afuera y dices, tú podrás creer que O.J. Simpson mató a su mujer o no y no hubo pruebas, pero pues te metes en ese territorio donde opinar para nosotros, cuando nunca vivimos un abuso de ese tipo, no va. ¿Cómo fue la parte del nombre, por ejemplo? O sea, ¿se siguen hablando? Sí. ¿Siguen teniendo contacto? ¿Un WhatsApp de Toño? ¿No? Elías. Yo no. Yo hace poco lo tuve porque le hackearon el WhatsApp. Me estaba pidiendo dinero y lo llamé y le digo, oye, Toño, ¿todo bien? Ya te llamaron. Entonces, obviamente tuve esa conversación con él rápido, pero sí, o sea, hay mucho agradecimiento porque al final pues nos dio esto. O claro. sea, no hay nada más que, independientemente de muchos detalles y muchas cosas que podamos tener, al final estamos aquí, tenemos una vida de hermanos que al final él nos juntó y esto es un agradecimiento de por vida. Ibas a decir, Elías, de sí, no, yo lo sigo con él. El nombre nos pertenece a nosotros y hay una historia del nombre muy interesante porque cuando nos juntamos con Magneto y Mercurio, esta historia creció junto de la mano de Arturo Velasco y
cuando empieza este proyecto de hacer juntos Magneto y Mercurio, yo le hablo a Toño y le pido el derecho para poder utilizar el nombre, porque los nombres le pertenecían a él. Entonces él me dice, sí, adelante, utilícenlo, no hay ningún problema. Hijos, por favor, háganlo juntos, qué padre. Y Arturo Velasco fue y lo registró a su nombre, porque ves que tiene un tiempo de caducidad, un registro de marca, y había caducado el registro de marca hecho por Toño, y Arturo fue a registrarlos. Y ahí vino un rompimiento muy fuerte con Arturo Velasco, porque de repente me entero yo que los nombres están registrados a su nombre. Tú le digo, Arturo, ¿quién eres tú en la vida de Magneto para ser tú el dueño del nombre de Magneto? Y ahí vino una mía personalmente con Arturo, que después lo arreglamos, pero yo discutí con Arturo Velasco. Yo estaba como medio al frente del proyecto y hubo un momento que mis hermanos me dijeron, hasta un lado entramos nosotros, y Hugo me entró ahí al quite y entró el abogado, rescatamos el nombre de Magneto y hoy nos pertenece. Cuando alguien ¿Tuvieron que recomprar el nombre? No, ¿tuvieron que pagar por él? No, bueno, el registro de marca, o sea, no tuvimos que pagarle nada a nadie, o sea, simplemente que cuando dice esto Elías, tengo un muy buen amigo mío, abogado de marcas, de toda esta propiedad de autor. De propiedad de intelectual. Propiedad intelectual. Y Lalo, que es gran amigo, y lo meto en el tema y dice, a ver, sí, está registrado por Arturo como si él hubiera sido el creador. De Magneto, y varias incongruencias, porque ves que cuando eso pasa tienes tú que demostrar, ¿no? Con qué sucedió, con bases, con hechos, y no lo tenía. Entonces, bueno, pues nos tuvimos que trabajar el caso con el abogado. Pero y una nunca vez legalmente, eso hay que aclarar. No. Nunca tuvimos que llegar a un proceso legal con Arturo. Esa es lo que iba. Porque cuando armamos toda esta información, nosotros estábamos preparados para que si hubiera sido necesario el tema legal, sí, lo íbamos a pelear. No hubo necesidad porque en el momento Arturo se dio cuenta de que no lo había hecho bien y simplemente, pues como negocio, estaba esperando también de ese negocio de Magneto y Mercurio que recuperara más dinero. Llegamos a un acuerdo con él, tampoco no tenía nada que ver con el proyecto y lo mismo, ¿no? De una manera muy civilizada nosotros honramos, le pagamos un dinero por habernos reunido, porque se lo reconocimos y tal. Y fírmame acá, por favor, y firmó y se dio los derechos y ya, ahí se quedó. A partir de ese momento tenemos la marca registrada a nombre de los 5. A nombre de los 5. Hoy, saliéndome del tema del nombre, pero por todo lo que se hizo antes, ¿hoy Toño recibe algo de dinero por esto o nada? No, nada. Ni tampoco les ha hablado para decirles. No, él nos dio bendición incluso. Al contrario. Sí, yo creo que también Toño se alejó evolucionó, entendió lo que fue. Yo así lo pienso, ¿no? Él sabe todo lo bueno que hizo y también todo lo malo que hizo, ¿no? Me refiero a nivel administrativo, ¿no? Entonces yo así lo veo, yo así creo y Toño no lo necesita y en algún momento nos dijo, claro que sí, con mucho gusto. Y se lo reconocemos, se lo agradecemos también. También, es de ustedes. Sí.